Jesús al entrar a Samaria es la voluntad del Padre. Entonces, esto se entiende de esa manera. Por ejemplo, nos habla acerca de, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 7, luego versículo 14, tiene que cumplir pues con la voluntad, para poner los ejemplos. Luego versículo 30, luego 4:20, luego el versículo 24, entre otros. Entonces, de esta manera que vemos aquí, el evangelista nos está hablando acerca de la inauguración del reino. Entonces, lo que vemos aquí en el cuarto evangelio, el evangelista nos va a poner, ¿no?, en una forma teológica, que es la voluntad divina. Y entonces esta voluntad divina, pues la intervención ya sabemos que viene de parte de Dios. Entonces Jesús tiene que cumplir con esa voluntad. Por eso hay algunos ejemplos aquí que nos menciona el evangelista, San Juan, para ver cuál es la voluntad del Padre y que Jesús tiene que cumplir. No sé quién tiene 3:7 y luego el versículo 14 y luego el versículo 30. 3:7 dice: no te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. 14. Luego el 14. Entonces todo esto viene de la voluntad del Padre, ¿no? Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Voluntad del Padre para poder salvar a la humanidad. Luego el 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, esa es la misión de lo que está hablando San Juan. 4:20. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios. Entonces, aquí empieza lo que viene siendo ya la misión en Samaria. Está la interlocución entre Jesús y la samaritana. Los judíos pensaban que nada más en Jerusalén se revelaba Dios. Y los samaritanos pues pensaban de otra manera. Que ahí en el pozo de Jacob es donde habían pasado grandes cosas. Versículo 24. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es la voluntad del Padre, ¿no? Todo esto que vemos aquí, lo que Jesús va a cumplir en esa misión, no es por su propia voluntad, sino es por la voluntad del Padre. De los que estaban descarriados, ellos sabían quién era Dios, ¿no? Ellos sabían qué Dios tenían los judíos y que ellos, pues, se hacían, diríamos, un menos, porque aún siendo de su descendencia, pues se sentían menos. ¿Por qué? Porque los judíos, como una forma egoísta, habían querido decir que
Dios nada más era de ellos y no lo compartían con nadie más, ¿no? Es como los niños, ¿no? Como los niños que dicen, yo está mi papá o mi mamá y no lo comparto con nadie, incluso a veces ni lo quieren compartir con sus hermanos, ¿no? Entonces los judíos más o menos eran de esta índole. Y llegamos a este lugar que encontramos aquí, que nos va a hablar el evangelista, que es Sihar, que es igual a Sicar. Que es lugar lleno de recuerdos. Lugar lleno de recuerdos bíblicos. Y el ministerio de Jesús con la samaritana. También ese lugar, el pozo, era lugar de importancia. Lugar de importancia religiosa. Y política. Ahí en ese lugar se dice que Abraham erigió un altar a Yahvé. Y ya lo encontramos que nos habla Génesis capítulo 12, versículo 6 al 7. Luego, ese mismo lugar, Jacob compró esa tierra y la designó a su hijo José. Y ese ya lo encontramos en Génesis capítulo 33, versículo 18, el versículo 20. Y luego encontramos también que en ese lugar los restos de José fueron enterrados ahí. José fue el gobernador de Egipto, ¿verdad? Sí. Y ese ya le encontramos lo que es Josué 24:32. Pues no sé cómo ustedes gusten ponerle, si quieren ponerle porque son
son siete momentos que nos hablan las Sagradas Escrituras de este lugar que vamos a hablar acerca de la Samaritana. Pues pueden poner como número 1, así como están o como ustedes gustan. Estamos en el tercero aquí. Entonces son 7 en total. Entonces, no era cualquier lugar, nos los menciona ahí el evangelista. Primero encontramos que Jesús dice, llegó cansado, estaba cansado, tenía sed. Ahí vemos la naturaleza humana de Jesús. Eso es lo que quiere presentar en primer lugar el evangelista San Juan. La naturaleza humana. Primero, Jesús llega cansado, llega con esos calores que hacía ahí o hace todavía en ese lugar de Samaria, por el trayecto, el camino que ha recorrido. Y esto es lo que nos va mencionando los evangelistas o las Sagradas Escrituras, que ese lugar es de suma importancia, tanto más para los samaritanos, porque estaba en territorio de Samaria, que para los judíos. Los judíos, aunque tenían esas ideas de todo lo que habían pasado con los patriarcas, pero pertenecía a Samaria. Entonces, este lugar considerado en términos religiosos, pero también político. ¿Por qué? Porque uno y otro había conflictos entre ellos, entre los samaritanos y los judíos. Entonces los judíos consideraban a los samaritanos como perros, ¿no? O sea, una forma despectiva para ellos. Pero la importancia que vemos aquí, de lo que nos habla el Antiguo Testamento, es que Abraham, al lugar que llegó ahí, recuerdan el capítulo 12 del versículo 1 al versículo 4. Creo que sí lo recuerdan del Génesis, ¿no? ¿O no? ¿De qué? Del Génesis. Yo creo que sí lo recuerdan. Aquí encontramos el llamado de Abraham, donde Dios lo manda a un lugar, lugar de la promesa, y Abraham, sin pensarlo, dice que deja ahí todo y se va. Al lugar que llega es aquí. El primer lugar que llega es aquí, de lo que estamos hablando en este lugar, del pozo de ahí con la samaritana. Y cuando llega a Abraham, lo primero que hace es un altar para agradecerle a Dios porque le ha permitido llegar hasta aquí. ¿Estamos bien ahí? Y esto es lo que nos menciona del capítulo 12, versículo 6 al versículo 7. No sé si lo leemos, vamos a leer. Y luego seguimos el mismo recorrido que vemos aquí, después del primer patriarca y del segundo, y este es el tercer patriarca. A ver qué nos dice Génesis. Entraron en Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, al árbol de Moré. En aquel tiempo los cananeos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. Ahí Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Dice que Abraham llegó a este lugar, ¿no? A este lugar. ¿Y qué es lo que sigue narrando? Es que ahí Abraham, que es en agradecimiento, lo que hace es un altar. O sea, para agradecerle a Dios por haberlo llevado hasta ahí. Luego, como van pasando los años, ven en el caso de Jacob, que luego se va a convertir en Israel,
y luego que sus hermanos lo venden y José está en Egipto y ahí muere. Entonces, ¿qué es lo que hace? Jacob pues, va a comprar ese terreno y se lo va a destinar a su hijo José. Génesis 33, que no sé qué no tiene. Y estamos hablando del mismo lugar. Entonces, donde compra esa tierra Jacob es donde lo sepulta. Ahí los restos de José. Y Isaacar es lo mismo, y Siquem Sí, también. Dice, el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem. Acá dice así. ¿y luego? Eso es lo que dice el 20. No, yo estoy todavía allá arriba. ¿Lo leo yo? Ah, Regresando de Padán, Abraham, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en el país de Canaán, y acampó frente a la ciudad. Compró por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, que era padre de Siquem, el pedazo de tierra en que había instalado sus tiendas. Allí construyó un altar, llamando a este lugar el Dios de Israel. Esto es lo que vemos aquí. Ya después, si sigue leyendo, se lo va a designar a su hijo el terreno ese. En esto vamos ya. Luego, lo que nos va a mencionar Josué, qué es lo que pasa con ese terreno, ¿no? ¿Qué dice? En Siquem sepultaron los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto. Los depositaron en una parcela que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Por 100 piezas de plata, ella pasó a formar parte de la herencia de los hijos de José. Entonces ven la historicidad que tiene este lugar. Es más religiosa que política. ¿Por qué? Porque ahí se desarrollaron todos estos acontecimientos y los que vienen después. Estos recuerdos va a ser de suma importancia para los judíos, y esto los va a ayudar a creer en Jesús, porque están hablando acerca de Abraham y ellos se consideran descendientes de Abraham. Esto para que nos demos una idea, porque si leemos nada más el relato de la samaritana, pero no sabemos qué fue lo que pasó después o por qué ellos lo consideraban este lugar tan sagrado. Y esa es la manera como podemos entender o valorar lo que Juan está explicando acerca de la samaritana, el encuentro que tiene con Jesús. Luego llegamos al 4. Ya estamos en el horario. Las 9 casi. Las 9. Bueno, entonces ahí le paramos por hoy. Sueño el padre. No, el padre no tiene sueño. El padre tiene alergias. Bueno, nos hace corto, ¿eh? Bueno, ahí le paramos para la siguiente semana, pues a ver el número 4 y el resto. Pues hagamos la oración. La semana que entra no va a haber Oh, clases, la ¿verdad? semana que viene no, es Viernes Santo, no tenemos clase. Y ya si Dios quiere, pues ya nos estaremos viendo dentro de la otra semana.
Bueno, pues vamos haciendo la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, gracias por darnos este pequeño momento de poder estar aquí, poder estudiar un poco de este Evangelio de tu discípulo amado. Tú, Señor, abras nuestra mente, nuestro corazón para poder entender y saborear qué es lo que tú, Señor, a través de este capítulo 4, este encuentro con la samaritana, que hizo cambiar totalmente la vida de ella. También que nos permitas también ir transformando nuestra vida, así como ellos o como los samaritanos que a través de ella escucharon tu palabra. Y a ti, mamita María, agradecerte por todas las intercesiones que hace. Danos tu bendición para poder llegar con bien a nuestros hogares y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nuestra Madre Santísima los acompañe siempre. Amén.